Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de divulgación cultural, científica, política, de todo hay en esta barra de lunes a viernes al filo de las 10 de la noche en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Todos tenemos una opinión. Empezamos con mucho entusiasmo todos los lunes con los temas que nos apasionan, la cultura, aquello que se cultiva, aquello que se procura para que la gente tenga estas emociones tan bellísimas. Y hoy tenemos temas importantes, invitados de lujo y estamos seguros que lo van a pasar muy bien con nosotros esta noche. Tenemos formas de comunicación, ya lo saben ustedes, estamos en el 17.1 de la señal de televisión abierta del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Tenemos también en todos los sistemas de televisión por paga la señal del Sistema Jalisciense. Tenemos también formas de comunicación, @NotiJalisco TV y @Jalisco TV. Háganos llegar sus comentarios, nos gusta mucho leerlos. Comenzamos. Buenas noches, ya iniciamos nuestro programa, están con nosotros, qué bueno que llegaste, venías de tierras allá, de lejanas tierras, la doctora Julieta Marón, están con nosotros. Hola. Nuestro crack Juan José Doñán y dos invitados de lujo, másters del pincel y del color, Enrique Oros y Víctor Hugo Pérez. Gracias por acompañarnos, muchachones. Gracias. Nosotros así que la cana es lo de hoy, ¿verdad? Claro. Ahí está. Pero antes de iniciar esta ocasión que va a ser una charla entre amigos sobre temas interesantes, hay que hacer un in memoriam del gran Javier Martín del Campo, que nos dejó apenas hace unos días, un guitarrista emblemático, proyectó el rock de Guadalajara a nivel nacional. Y bueno, pues ya estará. ¿De qué murió? Yo nunca la agrupación, no sé. Famosa agrupación, La Revolución de Emiliano Zapata. Que después resurgió como La Rebo. La Rebo, claro. La Rebo. Sí. Como dos momentos, porque también su parte rockera y después aquella balada que los proyectó y las hizo hacer cover, es que ya era, y a veces sentían hasta ñáñaras también, creo, comentaron, porque había sido como una canción así como muy melosa. Pero ¿verdad? fue la más exitosa. Fue un éxito. Solo tú. Ya hasta me emocioné. Es que, a ver, hasta los Stones tienen su balada. No, claro, La balada pero es la por balada. supuesto. Claro que sí. Angie. ¿Tú recuerdas, Oros, a la Revolución, al Javi? ¿Lo conociste, Sí, lo cómo trataste? No fui amigo personal, pero tuve ocasión de verlo. Llegó a ir distintas ahí ocasiones. en más de alguna ocasión a la Mutualista, cuando existía Sí. la Mutualista. Claro que sí. Ahí por Madero y 8 de julio. En la época del éxito de la Mutualista. Así es. Pero también Concursaron creo en que el tocó Oti. con la Barba Negra ese bar, ¿se acuerdan? Sí, también, acá en Barba Negra. Y Puerto antes, Sierra. actuaron hasta una película con Angélica María. por supuesto. Que se llamó La verdadera vocación de Magdalena. De Jaime Humberto Hermosillo. Concursaron en con el Carmen Oti. Montejo. Carmen Montejo, que era la madre de Angélica María, y ahí sale efectivamente la Revolución Lo de quería Emiliano Zapata. electrocutar la señora, no lo Sí, toleraba, claro, por ese supuesto. greñudo, ¿no? Sí, Buena sí. película de Jaime Humberto Hermosillo. Sí. Víctor Hugo, ¿lo conociste a Javi o no? No, yo me acuerdo de las canciones, de hecho, de las primeras que aprendí, era la de Nasty Sex. Sí, claro. Y la que sonaba, y siempre seguía sonando, y sigue sonando la que tú mencionas. Solo tú. Tenía otras ciudades Por perdidas, empezó, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Bueno, sí, claro que sí. Javi, donde quiera que andes, nuestro reconocimiento, un fuerte abrazo. Ya nos encontraremos. En un rato. Más que tardemos. Para allá vamos. Sí, Sí. cuando sea estrictamente necesario. ¿no? Tenemos una efeméride. Sí, una efeméride muy importante que son los 50 años, el medio siglo del fallecimiento de un gran poeta, gran ensayista, gran novelista, cubano, que tuvo una relación también muy provechosa con México y con todo el continente americano, que se llamó José Lezama Lima. José Lezama Lima falleció el 9 de agosto de 1976, es decir, que el próximo domingo se cumple medio siglo del fallecimiento.
¿Quién fue José Lezama Lima? José Lezama Lima es un escritor a la altura de Rubén Darío, de Jorge Luis Borges, que desde el continente americano creó, diríamos, tuvo una cultura y una expresión universal, sin renunciar desde luego a su cubanidad que aparece. Él reivindica, por ejemplo, el barroco como una de las señas de identidad de la expresión americana. De hecho, hay este libro que se llama La expresión americana, donde, entre otras cosas, él era también muy amigo, por ejemplo, de Portocarrero, a propósito de artistas plásticos, admirador, entre otros, de José Guadalupe Posada, y habla de cómo esta expresión, diríamos, cómo en el continente americano, sobre todo en el orbe latinoamericano, hay una expresión distinta. Es decir, que viene de los pueblos originarios, que viene de Europa, de África, que no reniega y que hay algo nuevo. Un poco como lo que se llegaron a decir de Rubén Darío, que Rubén Darío llevó con el modernismo poético, que fue el regreso de las 3 carabelas. O sea, las primeras que llegaron con Colón, pero luego las otras llegaron con otros tipos de lujos. En este caso, de lujos lingüísticos, artísticos, alimentados de todo. Así que entonces, diríamos, Lezama Lima, por ejemplo, tiene una novela barroquísima, extraordinaria, que se llama Paradiso, en la cual se habla de la vida cotidiana, hasta en los colegios. Debe haber ahí muchas, diríamos, experiencias personales de cómo se vivía en Cuba y cómo era esta música, cómo era este ambiente de los sones y demás. Bueno, tenemos aquí, nos acompañan 2 grandes pintores, que además, ya platicaremos con ellos, que además de ser pintores, pues yo los conozco también como melómanos, como buenos pisteadores, en fin, me detendré en otras cualidades, y que, diríamos, forman parte de esta suerte de universo, de una expresión que le va dando identidad a los lugares, pero que también se trasciende la circunstancialidad, es decir, que no se quedan en una suerte de localía de jarritos de Tlaquepaque, sino que se convierte, diríamos, en una suerte de torrente que se va sumando, y es lo que dice Lezama Lima, que la expresión tiene, por ejemplo, este libro comienza con una frase maravillosa que es un aforismo: solo lo difícil es estimulante. Claro. Oye, pero revolucionó la literatura Sí. contemporánea Sí. latinoamericana. Sí. Y sobre todo, sabes que Lezama se quedó en Cuba, no salió de Cuba. Eso Pues es no, muy creo curioso que eso. No quisiera no salir. O sea, sí salió de Cuba, digamos, par de metafóricamente. No, imaginariamente, es decir, los leyó a todos, pero siempre él consideró que Cuba, que La Habana en la que él creció, que desde luego él nació en 1910, era el paraíso. Por eso le puso a su novela Paradiso. Es decir, que era un lugar que tenía todo, en el cual, vamos a decir, la negritud, el elemento afro, el elemento europeo, el elemento asiático, el elemento del Caribe, pero luego lo otro, es decir, toda la cultura a tu alcance. Buen fumador de puros, luego lo otro, él, diríamos, tuvo cierta dificultad en la primera generación de los revolucionarios, pero luego corrigieron, un poco por sus inclinaciones, porque además no hacía esto que se dice un arte comprometido. Él no tenía un interés en ese tipo de cosas, como no lo tenía Borges, como no lo tenía Darío, o como lo dice, o como lo que acabamos de escuchar o leer hace poco de Mick Jagger, que dice: yo no quiero echarles en los conciertos un speech de política, yo lo que quiero es que se la pasen muy bien. Claro. Y demás. Dice, para esto hay otros foros y demás, lo podemos platicar, etcétera, etcétera. A ver, así que entonces, ¿dónde estaba el compromiso de Lezama Lima con algo que se llama la belleza? Bueno, también causó conmoción con contenido sexual, ¿no? De esa novela Paradiso en su época, que revolucionó también. Hay un capítulo, efectivamente, de una suerte de fascinación por una escena sexual singular en un colegio.
Oye, pero son espíritus complicados también, ¿no? Barrocos. O sea, no son fáciles. Yo creo que se requiere de una disposición especial, un poco como Marcel Proust, ¿no? Que vas a entrar a nadar como en una mermelada que requiere. Él, por ejemplo, yo creo que probablemente haya sido el mejor lector de la poesía del siglo de oro, de Góngora y de todos ellos. Por ejemplo, creador de palabras. Creador, diríamos, de palabras además que sonaban muy bien y que las empleó, diríamos, como una suerte de virtuoso, quien tiene el talento para ese tipo de cosas, pero que tenía una suerte de pensamiento universal y que, por ejemplo, tuvo una relación con un poeta mexicano que murió muy joven en viaje hacia Grecia, en Brindisi, que fue José Carlos Ruiz, ¿te acuerdas? Sí. Aquel del... Ruiz o Becerra. No, sí, perdón, me equivoqué. José Carlos Becerra, ¿no? Sí, Sí. El otoño recorre las islas. Recorre las islas, Sí. que además Silvia Molina, Sí. En su novela La mañana debe lo seguir incluye gris, como personaje. utiliza epígrafes de este Por supuesto. poeta, ¿no? Bueno, quiero decir lo siguiente, que tenía una correspondencia con los jóvenes y que dice, Lezama Lima, es como si hubiera muerto mi hijo. Pues es un indispensable de la literatura. Hay que al menos intentar llegar a su obra, leerla, porque habrá grandes descubrimientos. Entre sus admiradores estaban, por un lado, Octavio Paz y por otro lado, un tal Julio Cortázar, de Lezama Lima. Que le escribió es decir, también a ver, por ahí. que lo consideraban jefe. Se le cuadraba. Sí, así es, de ese tamaño. Cuadraba. Pues hay que leerlo a su obra monumental Paradiso, que está a la par de aquello de Alejo Carpentier, ¿no? También como los grandes escritores cubanos de esa momento. Generación. Sí. Sí, pues hay que no olvidarlo. Mi querido Oros, hay que caerle también, Víctor Hugo, cuando haya chance, ¿verdad? Porque ustedes, yo sé que el tiempo lo están dedicado a la pintura, pero les gusta también la letra. Sí, claro, por supuesto. ¿Es fuente de inspiración para los... Sí, por los- supuesto. A ver, yo los conozco a ellos como, diríamos, iba a decir, casi como melómanos todoterreno, que les gusta de Tocho Morocho y que desde luego también son buenos lectores, que ya platicaremos con ellos, que los hemos convidado por motivo de una exposición que está vigente. De eso vamos a hablar, hacemos nuestra primera pausa y entonces ya entramos en materia y nos vamos a embarrar con pintura, pero chido. Regresamos. Ya regresamos, estamos muy contentos. Ahora sí les vamos a hacer todo tipo de llaves de la lucha libre para que nos cuenten sus secretos ahí en su paleta, en su ideario y todo lo que tienen el gran Enrique Oros y Víctor Hugo Pérez. ¿Cómo ves? Pues, ¿quién le puso La Furia? Me llama la atención. El título se lo puso la directora. Catherine. ¿Y les gustó? ¿A ustedes? Sí me gustó. Yo creo que tenía que ver con el inicio a lo mejor del arte, ¿no? Porque podría ver que los inicios son como sueños furiosos que quieres dedicarte al arte, ¿no? O sea, es una especie de furia ya de por sí joven o biológica o que tiene que ver con una psique joven. Entonces estaba remontándose, así como yo tengo la lectura del título, remontándose a esos años noventeros, que era toda la furia expresiva de cada uno de estos autores que estamos ahí presentando, ¿no? ¿Y el contenido también en ese Pues sentido? el contenido ¿o no? podría ser, no sé, yo pienso que ha habido como evoluciones, las furias se transforman, ¿no? Entonces, yo pienso que evocaba más bien la furia de hace 25, 30 años, así como yo entendí que quería describirlo. Lo que significaba. Se trata de una exposición en la que participan nuestros invitados, Víctor Hugo Pérez y Enrique Oros, que se llama La Furia y que se está exponiendo actualmente en la Galería Manifesto. Ya tuvimos aquí a Catherine hace algunas semanas, y en esta exposición participan, aparte de Enrique y de Víctor Hugo, Sergio Garbal ¿Quién más? Roberto Pulido. y Roberto Pulido,
que forman parte de una generación, bueno, allá diríamos que más o menos, salieron más o menos, como está diciendo, que ya nos platicará Enrique, pues hace, ¿qué? 25, 30 años, más o menos, que empezaron a hacer a poner, diríamos, públicamente su trabajo. Bueno, por lo menos eso es lo que yo tengo ya más o menos de haberlos visto y seguido, ¿no? Que es una generación donde además, otra de las cosas, como toda buena generación, donde cada quien hace las cosas, como diría Polanca, a su manera. Así es. No, más, yo creo que más, ¿no, Enrique? Un poco más mira, tú que Víctor Hugo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo dividir el encuentro que tuve con estos chicos. Yo antes, en el 89, me fui a Los Ángeles. Y yo estuve ahí del 89 al 91. Cuando regreso de Los Ángeles es cuando conozco a ellos, ¿no? Conozco a Roberto, conozco a Samuel Melendres. Samuel Melendres. Y algunos años, más, esos días también conocí a Víctor Hugo, pero después a él lo conocí más, un par de años después. Es decir, ellos, yo de alguna forma, era un artista, era un pintor de una generación anterior, ¿no? Unos 4 o 5 años. Porque yo me fui a Los Ángeles. Entonces, cuando regreso, me encuentro con estos chicos en un lugar que se llama Clave, que regenteaba el señor Lázaro. Enrique Lázaro. Y él me invitó a la exposición ahí, después él propuso y yo le puse el título a la exposición, que se llama Otredades, hablando ahorita de literatura latinoamericana, que tenía que ver con Cortázar, que yo leía mucho en esos días. Y expusimos Roberto Pulido, Abel Galván y yo, ¿no? En 92, yo recién llegado. Y a partir de ahí es cuando comienza, digamos, mi encuentro y mi relación con los chicos de Guadalajara, ¿no? Carlos Rodal era como de esa, Rodal, ¿no? ¿Rodal? Ah, sí. Sí, Rodal era como de tu generación, ¿no? Un poco un año o dos mayor que yo. Yo a él no lo conocí hasta después. Es decir, yo cuando regreso a Guadalajara, eran ellos los que ya estaban proponiendo y los que estaban tratando de exponer. Posteriormente conozco a Víctor Hugo. Y Víctor Hugo, entre él y yo hubo una amistad, desde luego, de cantina, de borracheras largas, ¿no? De pláticas extendidas. Y desde luego que hablábamos de arte y de autores, de literatos. Y establecimos un vínculo muy fuerte. Creo yo que en todo ese, digamos, desorden que había en esos años, encontré a este chico, porque era un chico realmente, ¿no? Víctor yo tenía 20 y tantos y él tenía 16 y tantos. Es decir, yo le llevo 10 años a este morro. Oye, Víctor Hugo. Pero empezamos a hacer una amistad de plática, de complicidad. Y creo que ahí empezó una especie de expresión muy interesante. Me parece, sobre todo entre Víctor Hugo y yo, que nos empecemos a sacar un poquito de los demás, ¿no? Bueno, oye, ¿y tú cuándo hiciste tu primera exposición? Está diciendo Enrique que él la hizo en Clave con Enrique Lázaro, junto con Roberto Pulido y con Abel Galván. Cuando yo regresé de Los Ángeles. Sí, mi primera exposición, fíjate que cargaba yo mis fotografías. ¿De tus obras? De mis obras. Y me sugirieron que se las mostrara a Rogelio Flores. Que tenía Magritte. Que tenía Magritte ahí en el Roxy. Y entonces me dijo, ¿no te gustaría exponer? Pero era cuando estaba Magritte en Lerdo de Tejada, ¿no? No, cuando estaba ya en el Roxy. Ya en el Roxy. O sea, Magritte hay que decir que fue de Lerdo de Tejada a Justo Sierra, estuvo un tiempo en Justo Sierra. Incluso hay hasta un cuadrito de Cornelio donde lo retrata la Virgen de Guadalupe en Magritte, que se aparece hay una imagen. Y luego se fue, adquirió lo que había sido el antiguo Cine Roxy, y ahí organizó
conciertos memorables. Absolutely. Y también tenía un espacio para exposiciones. O sea, ahí debutaste. Ahí fue en el 93, entonces yo tenía 18 años. Y había expuesto anteriormente Josefo. Entonces, bueno, recuérdame. Era un chamaquito. Un pibe. Entonces él vio mis fotografías y dijo, oye, está padrísimo, no te voy a exponer. ¿Tienes las piezas? Es claro, sí tengo las piezas. Estaba pintando sobre papel y con los recursos que tenía, ¿no? Y también tenía algunos óleos sobre tela, ¿no? Y esa fue mi primera exposición. 93, dijiste. 93. Esa fue, por decirlo, individual. Porque por parte del Cabañas, que es donde yo estuve en artes plásticas, pues se hacían colectivas en pueblos de Jalisco. Y ahí había ya puesto cuadros, ¿no? Pero esta fue la primerita, así como que digamos. ¿Quiénes fueron tus maestros en el Cabañas? En el Cabañas. Pues no precisamente podría decir maestros, porque yo era muy... antimaestros, ¿verdad? Porque hay veces aprende uno la inversa, ¿verdad? No siguiéndolos. Fíjate que yo más bien me acercaba a pintores que generosamente pues no sé, me abrían las puertas de sus estudios. Me acuerdo que cuando expuso aquí a Aceves Navarro, yo me acerqué a él y platiqué. Gilberto Aceves Navarro. Don a veces de esas cosas como pequeñas de una plática que yo creo que absorbía mucho más que necesariamente las clases del Cabañas, ¿no? Claro. Y también me acerqué, fue muy generoso Colunga, Alejandro el maestro, y también Cuevas en sus veces cuando había exposiciones de estos artistas. José Luis cuando Cuevas, nos estaba promoviendo. Yo me acercaba y de repente tenía la oportunidad de quizás Alejandro Gallo invitarme allí al después de la exposición y acercarme, y en esos momentos o pequeños ratos de diálogos con los maestros, yo creo que absorbía mucho, ¿no? Además, desde que estaba en el Cabañas, y yo creo que desde los 14 años o 13 años, desde mi mamá que me compraba, porque le pedía que me comprara libros de arte. Todo el Taschen sacaba unos libros delgaditos de muchos artistas, ¿no? Ahí es donde empecé como a leer mucho, o sea, Edward Hooper, o sea, Gauguin, o sea, toda la colección, o la mayoría de la colección de ese tiraje que hacía Taschen, ¿no? Sí. De los delgaditos que no eran caros, ¿no? Oye, pero si algo distinguió en su momento como l'enfant terrible de la pintura local a Víctor Hugo, de hecho, tú me entrevistaste en la exposición del Roxy. De las primeras. Sí, pintaba mucho como en cartones, pero lo que lo proyectó mucho fue esa literacidad, ¿no? Escribir cosas, ¿no? Esto fue como un sello, escribiendo a veces una impronta. ¿Y Oros en Los Ángeles? ¿Fue determinante para ti irte a Los Ángeles? Totalmente, es decir, cuando yo empiezo a pintar en Guadalajara en los 80, tuve una invitación de un amigo a irme a Los Ángeles, pero nomás llegué unos días a su casa, después yo tuve que sobrevivir, digamos, el estar ahí. Pero ahí descubrí exposiciones brutales, ¿no? Es decir, Kunst, arte degenerado, que Hitler denominó a estos pintores. Los comisarios nazis. Sí. Eso lo vi en el LACMA. Tuve oportunidad de ver exposiciones de Shelley, Kokoschka. La Sensación de Viena. Y bueno, te cambiaron. Eso fue para mí totalmente un boom. Y por otro lado, yo siempre he sido muy aficionado a la música y por ejemplo, haber presenciado a grupos en vivo, por ejemplo, todo respeto a los que tocan aquí, todo el equipamiento que tenían ellos, a bandas que surgían en esos años como Sonic Youth, The Pixies, me tocó ver a Intrusión Neubauten, a Nick Cave, me voló la cabeza, ¿no? Es decir, para mí esa experiencia en Los Ángeles es como, yo en ese momento dije, yo tengo que hacer algo así, ¿no? ¿Tengo que hacer qué?
tengo que pretender hacer algo así. Es decir, tengo que volarle la cabeza a los demás. Si quiero hacer arte, pues para mí el arte es eso, ¿no? Es una bofetada a la conciencia del espectador, ¿no? Okay. Si no logras eso, me parece que no, el arte no consigue. Anticonformista. O sea, conmover. Sí, tienes que, exactamente, tienes que... Vamos a hacer nuestra siguiente transgredir, y ya luego le vamos a preguntar quiénes son tus maestros, aparte de eso. Así, ya regresamos. Continuamos con esta amena charla con los maestros Enrique Oros, Víctor Hugo Pérez, con la doctora Marón y con nuestro crack Juan José Doñán, que nos está platicando. Pero también Oros ha hecho bueno, el que siguiera su trayectoria pictórica se daría cuenta de esta cosa que es tan interesante, como ha sido haciendo una crítica cada vez más ácida sobre la sociedad, ¿no? Pues es la visión de un chico, ¿no? Es decir, mi tema siempre fue ese chico observador, que no encajaba de cierta manera. Entonces, lo que yo pretendía en ese escenario que es el arte, era, a ver, ahora hazlo ahí, ¿no? Esas inconformidad. ¿Inadaptado te sentías? Sí, digamos, es decir, no dentro del esquema que a lo mejor había alguien que te decía que lo hicieras, en este caso. Sí, sí. No tanto mi madre, porque mi madre le importaba un bien. Ella quería que yo estuviera bien, pero el entorno. Claro. Yo sospechaba que había como una especie de... que algo no estaba bien en la sociedad en general, ¿no? Como que había una especie de trampa. Entonces, a la hora de yo de pintar, quería manifestar eso, ¿no? Y hasta el día de hoy, es decir, el tema no ha variado. Sigo siendo ese chico observador, ese que observa, y ese que tiene visiones, ¿no? ¿Figurativo? ¿Te considerarías? Desde luego, son formas que manejo, que no tienen que ver con el realismo, porque finalmente, ¿qué es el realismo, verdad? Claro. Pero sí figuras que se incorporan a esa visión, ¿no? Oye, y Víctor, ¿también exorcizas, haces algo así como lo que hace Oros? ¿Tienes ahí una cuestión, un entripado y te sirve el arte o te relajas? ¿Cómo es? Pues yo creo que son como un montón de vidas que a lo mejor quiero vivir, como yo lógicamente voy a tener las quiero tener por medio del arte y los sueños, y en las manifestaciones del arte, en el cine, la literatura y la pintura. Entonces, en el mundo no puedo tener las libertades ni los malos pensamientos. Bueno, los puedo tener, pero no los puedo externar, pero con la pintura sí, ¿no? Claro. La pintura puedo desarrollar mis buenos pensamientos, mis malos pensamientos, mis conductas erradas y mis conductas acertadas, ¿no? Y entonces puedo narrar mis miedos. Yo hablo mucho de mis miedos, ¿me explico? O sea, nunca, no me he sentido rebelde en relación. La única rebeldía es que odio el sistema, me fastidia el sistema, y la mejor manera de joder al sistema es tratar de no estar dentro del sistema. Y de acuerdo conmigo, no estar dentro del sistema tiene que ver con el arte, pues es una rebeldía en contra de. Sí. Entonces es una especie de evasión de las realidades, ¿no? O de una realidad o otra realidad dentro de otra. Oye, ¿no? pero una evasión que disfrutamos a la larga, todos nosotros, las de ustedes. Sí. ¿Eres de los casos que sueñas sus pinturas o no? Sí, los sueños. ¿Revelaciones? Puede ser que revelaciones, porque es otra parte de vivir. O sea, yo siento que vivo dos veces, viviendo y soñando, ¿no? Y me puedo ser el protagonista de mis sueños. Desde ahí sí me puedo enfrentar a cosas más cabronas que en la vida, ¿no? Pues hay una cosa muy curiosa con este par de caballeros, que se podría decir aquello que alguien menciona, que una cosa es el yo biográfico, es decir, a ver, ninguno de los dos es antisocial, es decir, que pueden estar inconformes con algunas de las cosas, o de muchas, que suceden en su entorno, pero en su obra
es, diríamos, un universo que no es necesariamente biográfico, es decir, no están expresando como literalmente su vida o su visión, sino que diríamos hay una creación de una serie de universos alternos, distintos, pero ampliando un concepto de la belleza, diríamos, dentro de las artes visuales, y no solo de la tradición, es decir, que finalmente hay, diríamos, una serie de generaciones en las artes visuales de Jalisco, de México, del mundo, sino que hay, diríamos, una expresión individual en cada uno de ellos. Es decir, a ver, son amigos, tienen cosas en común y demás, pero cada quien hace las cosas a su manera, cada quien tiene su forma particular de matar las pulgas. Y diría otra cosa más, que una cosa es lo que ellos dicen de su propia obra y otra cosa es lo que esa obra le dice a cada uno de los espectadores. Pero sí podemos hablar de que cada uno tiene su propio estilo. Ah, no, pero por supuesto. Lenguaje, porque sí. hablar de un estilo y un lenguaje de cada artista no es tan sencillo. Sí. O sea, lograr que un espectador reconocible. diga, este es Soros, No, claro. este es Pacheco, por ejemplo, ¿no? No es tan sencillo. Y creo que Pacheco. ustedes lo han logrado. Bueno, ¿A Marta qué te Pacheco. refieres? No, yo entendí. Pinto ya dejó la era foto Pacheco. Ya lo dejé. Hace 3 días. Oye. No, pero es que no escuché mal. No, se oyó este. Es que se oyó este. No, pero mira, yo lo que rescato Nuestra mucho. querida Marta, nuestra Sí, querida Marta. Marta. Es que si uno se atiene a la cuestión de Balzac, de que la creación artística también refleja el momento histórico, hay una crítica de ambos artistas a lo que estamos consumiendo, a lo que estamos viendo, y eso es también valioso entre las opciones de artistas que hacen una cosa que no tiene que ver con su tiempo y dicen, vamos a hacer esto. Ellos son artistas, desde mi opinión, de su tiempo, yo ustedes siento dos. que aquí no entra el tema difícil de hablar. Es decir, no es que se busque un tema para decir, sino que se busca cómo expresar lo de uno. Claro. Lo que uno es. Y ese es el gran reto en la vida en general, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de ser unos mentirosos? ¿Cómo podemos dejar de ser uno de un montón hipócritas Sí. que se deja llevar? El arte te ofrece la posibilidad de ser. O sea, decir, habla de ti. Claro. Pero además, lo que pasa es que algo que tiene el arte es que habla de como de cosas que no entiendes, ¿no? O sea, te dice cosas del futuro, pero que tú luego después descifras con el tiempo. Y dices, lo que pasa es que yo hace 3 años estaba diciendo esto. Pero hasta ahora, después de 3 años, lo entiendo. Es decir, estaba pintando el futuro. Y algo que yo he tenido, por ejemplo, a la hora de pintar es jamás detenerme en querer dirigir un discurso, ¿no? Yo soy muy intuitivo. Es decir, yo soy alguien que trabajo a través de visiones. No de ideas, sino de visiones. O sea, entras en trance, dirías. Sí, siempre estoy en trance. Podríamos decir. Estoy en trance. Lo mejor Vives en que trance. oye, lo mejor que los artistas no entren en trance. Entren en trance, pero que no. Oye, pero estas obras que tienen en esta exposición reflejan este punto que hoy Sí, nos han en parte, planteado aquí, sí. sí son representativas. Sí, desde luego. Desde luego que uno como que lo intenta. No siempre las obras tienen esa contundencia, ¿no? Es decir, lo intentas una y otra vez. Y de esas 10 veces, a lo mejor 1 o 2 va a captar ese poder, ¿no? Y a lo mejor de 100, 2 o 3, es decir, el arte es un oficio difícil y complicado. Claro. Pero tienes que insistir. Claro. Y en esa exposición, creo que sí hay alguna que otra ahí que se muestra, ¿eh? Que sí hay, sí. Víctor Hugo, Yo pienso- de esta parte que dice Enrique. Sí, mira, yo pienso que el buen arte se conserva para siempre y para siempre joven. Y se conserva siempre y para siempre rebelde. Porque el otro día yo me subí a un Uber
Y el chavo del Uber me dice, ¿está bien mi música que estoy escuchando? ¿Le molesta? Dije, no, pues déjala. ¿Ya qué? Y dice, es que es música de veinteañero. Y dice, ¿sabes qué? Yo también escucho música de veinteañero. Mozart era veinteañero. O sea, todos los veinteañeros, o sea, el lapso del arte, quizás ya pinté mis cuadros a los 20 años, o la edad de los 20 años, y la rebeldía de ese año, y simplemente pasan los años y maduran las cosas. Sí, ya no piensas y igual. además de eso, el arte se mantiene joven y rebelde, porque curiosamente, si está digamos, el muralismo, resulta ser rebelde si te conduces en el arte como Tamayo, o como este señor que hablaron rojo. ¿Por qué? Porque ya está en contra y se revela, y que a su vez otro se rebeló. Y podríamos decir, ahora que puedo encontrar cosas que llaman rebeldes y yo las encuentro sumamente conservadoras, ¿no? Sí. Entonces, en el trabajo que desarrollé, biológicamente y psíquicamente, cuando tenía los 20 años, creo que nomás me he encargado de hacer el poema un poco mejor o hacer pero es como una narrativa de vida que sí se añadieron desde luego experiencias y cosas a lo largo de mi vida, claro. Pero quizás el pintor es el joven, es el rebelde y continúa como siéndolo, ¿no? Porque ese Goya de los 20, ese Mozart de los 20, el escritor de los 20, o sea, sigue siendo rebelde y joven Rimbaud o la poesía, pues. se va a mantener rebelde, joven, por siempre y para siempre. Oye. Vendrá otra rebeldía que a ti te puede causar, oye, eso ya es conservadurismo, ¿no? Como muchas cosas que a veces te ven, ¿no? Recordemos lo que decía otro Pacheco, José Emilio Pacheco, decía, a los 30 años somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20, ¿no? Uh-huh. Y ¿A lo que era? ¿A los 30? Ah, no, a los 40, ¿no? Pero a los 20 todavía estás medio firmes ahí. Sí, pero él lo dijo a los 30. Sí. Ah, bueno. En su caso, a los 30 años somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20. Quiere decir que también era su fuerte Es fue a una los cosa 20, ¿no? biológica. Sí, pero- Pero, claro. por ejemplo, en ese caso que tiene razón Pacheco, ¿quiénes somos nosotros a los 40? ¿Quiénes somos nosotros a los 50? ¿Quiénes somos nosotros A los 80. a los 80? Es decir, ¿vamos a seguir siendo observadores de la realidad? O sea, del entorno. ¿O vamos a dejar de serlo? Y yo creo que no. Yo pienso que siempre vamos a ser observadores. Claro. A la edad que tengamos. Pues es decir, hay una obra madura. Rimbaud no tuvo esa obra madura porque él renunció a los 18 A los 18 años ya Dijo, había nos vemos. concluido su Sin obra. embargo, Picasso, a sus 90 y tantos, seguía creando propuestas, ideas. No ideas, visiones. Antes, guárdate esa idea, Víctor Hugo, porque vamos a hacer nuestra última pausa y ya regresamos. Ya regresamos a todos, tenemos una opinión, tenemos una charla muy nutricia, muy interesante con dos artistas en su esplendor, digo, pues han hecho una en carrera. plenitud de facultades creativas, escuchándolos y viendo sus obras, las cuales hay que recomendar a quienes nos atienden, a quienes nos ven y nos escuchan, que en la Galería Manifesto está expuesta esta muestra que se llama La Furia y en la cual participan Enrique Oros, Víctor Hugo Pérez, Sergio Garbal, Roberto Pulido. Y, ¿Cuánto tiempo va a estar? Sí, creo que está todo el mes de agosto. O sea, Todo el mes de agosto. creo que va a estar. Ah, O sea, bueno. que hay oportunidad de ver esa exposición. Y desde luego, a ver, escuchándolos aquí, después de haber visto esa muestra, a ver, yo sí diría, como espectador, que hay, diríamos, en las obras de cada uno y también de Roberto y de Sergio, diríamos esto que decían, que en el arte hay, o en cierto tipo de arte hay un elemento subversivo. Es decir, que hay algo que va más allá de lo que se podría decir lo decorativo, que desde luego es algo que no les queda a ninguno de nuestros invitados.
pero va algo más allá. Ahí diríamos, hay una suerte de búsqueda de una expresión plástica. Por decir algo, a mí me sorprendió muy gratamente en el caso, ya diré de Víctor Hugo, en el caso de Enrique, que tiene ahí un cuadro donde está un trapeador estilando y luego están unos girasoles y hay, diríamos, una suerte de plasticidad, yo diría, pues poética. Decía José Clemente Orozco que una obra pictórica, que un cuadro, es un poema que en lugar de utilizar palabras e ideas, utiliza colores, texturas, otro tipo de cosas. Yo diría que esto es en el caso de Enrique, y sin embargo, es un cuadro que se parece, que yo diría, obviamente sin ver la firma, es de Enrique Oros. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de Víctor Hugo, que hay, diríamos, un espíritu lúdico, juguetón, inquieto, rebelde, plásticamente muy logrado, pero otra cosa, muy reconocible. Siempre hay... Pero las metáforas son también visuales. Sí, pero por supuesto, claro. Que hay esto que estaban diciendo, diríamos, yo rescataría esa palabra visión, que hay una suerte de visión que en este campo se manifiesta de esta manera y que habla, por lo demás, de un trabajo, de una madurez, de un trabajo, de un desarrollo en el cual, diríamos, una madurez que sigue siendo joven, es decir, como la letra de la canción de Bob Dylan, Forever Young. Oye, a mí me llamó la atención cuando hablabas de pintar el futuro, y va para ambos. ¿A qué te refieres? Es decir, ¿hablas de premonición, de evidencia, o qué es para ti pintar el futuro? Y luego te preguntaría a Víctor Hugo. Es decir, planteas y estructuras una idea que es meramente un sentimiento, pero que de momento no sabes qué es. Pero cuando pasa el tiempo dices, era eso. Es decir, en ese momento yo estaba aventajando unos años a algo que en ese momento no podía entender. Pero este registro de ese momento, de esa realidad, es decir, dio las bases para que yo después de un año, 2 años, pudiera entenderlo. Es decir, pinté el futuro. ¿Tu futuro? Sí. Pues yo creo que muchas obras importantes, cuando son como reales, tienen esa cosa como futurista, porque el tiempo que se está viviendo no es un presente que queda, sino estamos entre el futuro más inmediato que estamos caminando, y que es el que se acerca en el segundo más que voy a seguir hablando. Y también así mismo, yo pienso en el futuro de la obra, por ejemplo, de mi obra, al ver el futuro de las obras que he visto, ¿no? Por ejemplo, hay dicen que, escuché alguna vez, que decían que Carlos Gardel cada vez canta mejor. Yo diría que Pedro Infante también canta mejor y hace con música del futuro, porque en el futuro se comprende. A mí me ha pasado con cuadros que hasta después, ya ha pasado con los cuadros que pueden décadas, y fueron cuadros para una actualidad, ¿me explico? Y entonces, en ese futuro yo podría hablar no necesariamente de que si pinto mi cuadro, y en el futuro, lo único que podría hacer es pintar para el futuro Víctor Hugo, para el Víctor Hugo que va a tener 75 años, ¿no? Podría decirlo, ¿no? O sea, para Víctor Hugo, porque sí pinté cuadros a los 20 para el Víctor de 50, ¿sí me explico? Porque quería forjar la carrera de un artista de 50 años y a su vez continuar con eso, ¿no? Y también se puede ir al pasado, porque también estoy pintando para el niño que quería ser pintor, para el de 18 años que expuso en el Roxy, para encontrar, y es un encuentro de los tiempos en una persona por medio del arte que estás construyendo, o que está ahí, porque es una especie de biografía no lineal, ni un futuro que vas a sacar en el tarot, sino de intuiciones y también de un presente que está como vorazmente consumiéndome. Y también están los casos en los que ya no te gusta algo que hiciste o algo que no te gustaba, ¿te gusta? ¿Les pasa a ustedes? Sí, plásticamente a mí siempre, nunca me vuelve a gustar. Tiendo a destruirlos.
Es decir, ¿De que no quieres ni verlos? no, exacto. No, es decir, Mándamelos es a que, mi casa, Enrique. Ahí a los buen precio. destruyo. Mitad de Como el precio. que le dejó los manifiestos Los Kafka. revendes. No, hay cosas que desde luego me gustan. He visto cuadros en el, ¿se llama? En el tianguis, el trocadero, Ajá. ¿no? ¿Y qué dices ahora? Un tipo que Anónimo. Sí, me compré un cuadro hace, no sé, 30 años. De repente el hombre, obviamente, en ese entonces era soltero, libre. Después se casó y se volvió un mandilón. Ya. O sea, se hizo un esclavo de sí mismo. Entonces, obviamente, el arte lo rechazó, porque ya esa libertad que le reflejaba, ella no Ya no la pertenecía. tuvo. Entonces, se le vendió al mejor postor. 3, 4 pesos ahí en ese lugar. Ah, sí. Pero cuando yo vi ese cuadro, dije, lo reconociste como un hijo tuyo. qué pinche poder. Oye, no, yo quiero bajarlos de esa nube. Qué chico era ese, Yo también. ¿no? Yo no quiero Qué bajar de la... chico era ese a los 20 años. Bueno, era libre y salvaje, ¿Lo ¿no? compraste? No tenía el bar, porque esos culeros compran barato, pero venden. Oye, yo que ya hablando en la cuestión muy material, yo quisiera preguntarle si han conservado obra suya como para ese legado, porque luego es penoso. Yo me acuerdo de grandes maestros que le dije, oiga, maestro, ustedes no tengo nada mío, todos están, y cuando voy a hacer una retrospectiva tienen que andarles pidiendo. ¿Ustedes han conservado algún cuadro que les encante de ustedes? Que digan, esto, como dice Johnny Mitchell, no es lo familia, vendo. esto es familia. Johnny Mitchell, ¿no? Como de referencia más. Sí. ¿Sí tienen cuadros? La amo. Yo sí, porque produzco mucho, me explico, y es casi un diario para mí. O sea, lo estoy llevando, formatos pequeños, grandes, dibujos, cerámica, escultura, bronce, bla, 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 todo. Y nomás me la paso mi tiempo produciendo. Entonces así conservo, ¿no? Y que si hay muchas piezas mías que no me gustan, sí, también a la otra borrachera que tuve también tampoco me gustó, pero ya es parte de... ¿Ya qué? Ya Malcolm Lowry. ¿Y tú, Oro, tienes cuadros tuyos o todos los rolas? Es que yo conocí un loquito, no voy a decir nombre, ¿no? Back in the 90s, que me compró a 3 pesos mi obra, pues. Y eso me permitía a veces invitar a mi compadre unas chéves o sacar a mi chica a Dar la vuelta. A dar la vuelta. Entonces vendía todo, ¿no? Y él compró prácticamente todo. Pero luego él se convirtió en una especie de cristiano. ¿Y qué Entonces quemó? toda esa obra le quemaba. Entonces tuvo que a lo que le dieran, cabrón. Por eso es que ahora me dicen, ¿ya viste, Oros, esta obra tuya que está en el tianguis? ¿Cómo se llama? Trocadero. Y es un cuadro que yo le puse la sangre ahí. pues, Oye, ¿no? no lo puedes comprar porque ya los dan. No, préstame una feria, Iván Sí, Meco. te voy a prestar. No, Oye, el maestro Arevalo decía eso. No, de una vez Javier preguntaron- Arevalo. Javier Arevalo le preguntó, ¿y los precios, maestro, de sus cuadros? Mire, son tan caros que yo no los podría comprar. Bueno, Pero eso igual de nos acá- puede prestar. ahora que Nos debe ha prestar. terminado el Mundial, algo parecido dijo Lamine Yamal de la selección española, extremo del Barça, que dice que él no puede comprar su carta. Es decir, es tan Es una alta su ironía carta horrible. que él sí que no ocurre eso. Bueno, a ver, pero finalmente esos cuadros se pintaron, ahí están y conservan. A ver, esto es significativo que Enrique Oros, que vio esos hijos suyos de hace mucho tiempo, los valoró. Es decir, que finalmente las obras, la obra lograda, pues no tiene fecha de caducidad. Es decir, e incluso hay una categoría que se llama clásico, que significa que es una obra Pues ya no. que Para tiene algo despedirlo. que decirle no solamente a su autor y a sus contemporáneos, sino a la generación que sigue y a la otra y a la otra, y se le van descubriendo cosas. Es decir, que finalmente en la obra de arte verdadera hay una serie de secretos que se van, que se van descubriendo y se van valorando. Y yo creo, bueno, pues que finalmente, aunque tanto Enrique como Víctor Hugo están haciendo una obra en proceso desde hace ya 3 décadas y contando, en el caso de ambos, pues
lo que tendríamos que hacer es invitar a que, aparte de lo que hemos escuchado aquí, vayan a ver esa exposición. Vayan a Y verla ahí oye, el manifiesto. Porque esa frase estuvo muy fuerte para mí, la de dejé la sangre ahí, ¿no? Sí. ¿Y la siguen dejando? ¿Y Sí, sí. dejaron No, hombre, la esa sangre? es la, ¿En esto que vamos esa a es hablar? la Claro, pregunta para el próximo programa, porque ya tenemos que despedirnos. No quiero. Exactamente. Te pero, vamos a volver a convocar, ¿eh? Ambos. Porque- no ¿cómo sé le si voy a hacemos? ver, no sé si puedo. Sí, volver. sí. Sí, porque me tenemos gusta. que despedir este Pero programa. Ya le vamos a gracias, seguir pero- por ahí. Pero muchas gracias. por la Enrique invitación. Oros, Víctor Hugo Pérez, doctora Marón, Juan José Doñán. ¿Cómo estamos? Y yo, Muy bien. bueno, ya saben, con Gracias. amigos pasándola genial. Vayan a ver la exposición La Furia. Gracias. Gracias.